Vamos a continuar abordando en primer lugar la moción que estaba incluida en el orden del día, la moción presentada por Ernesto Ramírez, representante de Bildu, referente a los crímenes del franquismo. Ernesto, antes de darte la palabra, Ernesto, comentar que ante esta propuesta o ante esta moción, nuestro grupo, el grupo del Partido Nacionalista Vasco, ha presentado una moción alternativa que la ha presentado la portavoz de Corrales. Ernesto, cuando quiera, Iván, cuando quieras. Es que recate jauna, bueno, pues perdona, era azkarek Perdona, Iván, antes de nada, comentaros, tenemos la moción presentada por, reitero, la moción presentada por Bildu y la alternativa presentada por Leire, en representación del Partido Nacionalista. Si no tendréis inconveniente, en el mismo turno de palabras, una vez que haga la exposición breve los dos, y en su caso si quieren hacerla, hacemos un debate todos, tanto de una como de otra, en el mismo turno de palabra de los diferentes portavoces, para agilizar el debate. Iván. Hay que votar si se presenta la moción vuestra. Bueno, guztiak eskerrak barkate jauna, orduan saiatuko naiz hau azkar egiten, eta bueno, besterik gabe, eta komentatu duguna. Herri plataforma batek, bueno, pues sartu emozio hau, eta guk egingo duguna da zure, pues, zubia egiten. Orduan, plataforma hau ditzen da, horrela, plataforma Vasca para la querella contra los crímenes del franquismo, eta hainbat elkartek osatzen dute, eta amaieran ikus dezakezue zer taldek osatzen duten plataforma hau. Eta, bueno, besterik gabe, orain jarraian, egingo dena da, puntuak erakuntzea taldek azkarren, elkarteko eta eztabaida egiten dugun. Entonces, decía que, bueno, que es una plataforma vasca de diferentes asociaciones que se han juntado y bueno, lo pasado. Nosotros lo que hacemos es hacer el puente porque, bueno, el texto nos pareció interesante para ser tratado en un pleno municipal. Y viene a raíz de, bueno, de la querella 459110 del Juzgado 4 de Buenos Aires, que está la magistrada María Servini de Cubría, pues está llevando a cabo en Buenos Aires. Pues un poco, pues, ante las dificultades que quieren hacerse pues, estos españoles, pues, bueno, lo está haciendo una fuerza de Argentina. Y bueno, pues nos parece suficientemente interesante como para que el ayuntamiento pueda posicionarse. Entonces, bueno, pues sin más, la exposición de motivos ahí la tenéis, la habéis leído todas, y solamente voy a y todas las personas. El grupo, simplemente voy a leer los puntos. Entonces, el Ayuntamiento de Estado denuncia la sublevación militar fascista dirigida por el general Francisco Franco Bamonde en julio del 36 contra el régimen republicano legítimamente constituido en el año 31 y los gobiernos español, vasco y catalán legalmente constituidos. 2. El Ayuntamiento de Estado denuncia el régimen dictatorial posterior que durante 40 años reprimió a sangre y fuego todo vestigio de disidencia y lucha por la libertad, la justicia social y los derechos nacionales de Euskal Herria, Cataluña y Galicia. 3. El Ayuntamiento de Estado denuncia haber jugado por las oligarquías agraria, industrial y financiera y la jerarquía de la Iglesia Católica, con su apoyo al golpismo primero y al régimen fascista instalado después. El Ayuntamiento 4. El Ayuntamiento de Estado denuncia que mediante la Ley de Amnistía de 1937 se consagró la impunidad de los franquistas y la no depuración de sus estructuras de poder, muy especialmente las referidas a los aparatos jurídico y coercitivo, ejército, policía y guardia civil de la dictadura. 5. El Ayuntamiento de Estado se compromete a adoptar las medidas necesarias para garantizar a los represaliados y represaliadas por la rebelión militar de julio del 36, el régimen franquista y el terrorismo de Estado, el ejercicio de su derecho a la verdad
sobre aquel régimen para contrarrestar los intentos de reescribir la historia que vienen realizando por sus herederos, el derecho a la justicia efectiva mediante la que se pueda superar el actual estado de impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos, y el derecho a una reparación digna y no discriminatoria por las vulneraciones causadas por los centenares de miles de víctimas del franquismo, y por último el derecho del conjunto de la sociedad a que se implementen medidas de cambios políticos, sociales, jurídicos e institucionales como garantías de no repetición. 6. El punto más importante. En esta línea de compromiso, el Ayuntamiento de Sestao manifiesta su apoyo y adhesión a la querella 459110 del Juzgado número 1 de Buenos Aires, República Argentina, que lleva adelante la magistrada María Servini de Cubría por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo. 7. El Ayuntamiento de Sestao anima a la ciudadanía a apoyar a la querella contra los crímenes del franquismo, bien personándose como querellantes quienes fueron directamente represaliados durante el régimen franquista, o sean parientes de quienes lo fueron, o bien manifestando su denuncia a la dictadura y su adhesión a la querella contra los crímenes y criminalismo. Eso fue bueno, lo que he tratado de decir, simplemente, como comentamos, nosotros lo que hemos hecho es meter el fronte y a ver lo que este Ayuntamiento tiene que hacer. Eskerrik asko, Iván, Leire. Sí, no voy a ni entrar a leer porque todos tenéis constancia, tenéis en papel cuál es un poco la postura del partido, simplemente decir que igual la forma o el formato que se ha dado al texto igual no es el más correcto. Hemos querido un poco transmitir cuál es la postura en este caso de nuestro grupo municipal como representantes de un partido político. Simplemente esa es la postura de Euskal Herria Jeltzalea y nada más voy a entrar al contenido porque creemos que no merece. Eskerrik asko, Eduardo. Y bueno, una vez más vemos cómo, dependiendo de quién presente las mociones, el señor alcalde rompe la costumbre que todos compartíamos de no incluir en el orden del día aquellas mociones que no fuesen referidas directamente a ese estado. Esperemos que cuando seamos nosotros los que las presentemos se siga también haciendo este criterio. En cuanto al fondo de la moción, sí decir que mezcla varios conceptos. Por un lado, la sublevación del 36, con la transición democrática, y asimismo usa conceptos que a nuestro juicio son ya trasnochados, como los de las oligarquías, que parecen más que nada una nostalgia a los mítines que se daban hace 40 años en la Plaza del Casco. En cuanto a lo ocurrido en el año 36, consideramos que ha pasado casi un siglo, es decir, consideramos que es la historia y como tal creemos que es la historia quien debe juzgar, en especial si tenemos en cuenta que prácticamente la totalidad de los implicados han fallecido. Y en cuanto a la transición, obviamente decir que ya la ley de amnistía, que fue apoyada por la inmensa sociedad, por prácticamente todos los grupos políticos, lo que pretendía era poner fin, y lo que dio es un paso ejemplar, reconocido no solamente por la sociedad española, sino por el resto de las sociedades europeas e internacionales, que fue un paso ejemplar de pasar de un régimen dictatorial a un régimen democrático. Por eso mismo, nosotros entendemos que no consideramos que esta moción hubiese debido ser presentada y nosotros vamos a votar en contra. Recasco, José Luis. Sí, vamos a ver, yo quería decir varias cosas. En primer lugar, decir que la moción que presenta Bildu nos ha sorprendido por el contenido contradictorio que presenta en su contenido, puesto que por una parte habla del franquismo y de la condena del franquismo, con lo cual podríamos coincidir absolutamente todos, perdón, pero en segundo lugar lo que hace es, digamos, descalificar y agredir, digamos, a todos aquellos que durante la dictadura lucharon contra la dictadura y lucharon por la implantación en este país de la democracia y de la libertad. Por tanto, lo entendemos absolutamente contradictorio, porque no solamente no se hace un reconocimiento a esa gente, sino que se les descalifica desconociendo el esfuerzo que en su momento hicieron y, por tanto, el trabajo que se desarrolló para conseguir que retornara la democracia y las libertades de este país para uso y disfrute de todas y todos los españoles. En segundo lugar, quería decir que nuestro grupo es un defensor a ultranza de tener siempre presente la memoria histórica, porque seguramente si así fuera,
si así lo hiciéramos todos, los jóvenes y los mayores, daríamos mucho más valor a las cosas que actualmente tenemos y a las que estamos perdiendo de lo que se está haciendo, porque estaríamos en condiciones de valorar el esfuerzo que nos ha llevado a conseguir lo que tenemos. Por eso nosotros estamos de acuerdo con que se haga ese ejercicio de memoria. Pero claro, hay que hacer ese ejercicio de memoria con un mínimo de rigor y de responsabilidad. No se puede hacer una interpretación de la historia de acuerdo con los intereses propios, sobre todo porque no es inteligente, porque si Bildu lo que quería era el apoyo de todos los grupos, pues con esta moción lo que va a conseguir es el efecto contrario. Es decir, nosotros no podemos, bajo ningún concepto, apoyar esta moción, porque compartimos una parte, pero estamos radicalmente en contra de la otra. Es más, estamos convencidos de que si hiciéramos un uso racional de la historia, estaríamos en condiciones de valorar la importancia que tiene gozar durante 34 años de la democracia y las libertades que tenemos en este país, teniendo en cuenta las experiencias que hayamos tenido hasta este momento, donde, para desgracia nuestra, nunca habíamos sido capaces de conseguir que se mantuviera la libertad durante más de 2 años. Por tanto, creo que hay ahí algunas cuestiones que no tienen cabida. Rechazamos, además, porque es mentira, que la transición política permitiera mantener los pilares del franquismo, porque no es verdad. Si la dictadura franquista cayó, fue por el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, el riesgo que asumió un montón de hombres y mujeres y de grupos políticos defendiendo la libertad y la democracia, y el apoyo que se recibió del extranjero para conseguir que ese apoyo cada día fuera mayor. Por tanto, nos parece poco riguroso que eso se diga de la manera que se ha dicho. Tenemos que decir que la transición fue pactada por todos los grupos políticos que había en aquel momento dentro, incluso algunos fuera de las Cortes Generales. Y voy desde el PP hasta Esquerra Republicana de Cataluña, incluyendo al Partido Comunista y a todos los demás. Es decir, porque en aquel momento aquello fue, digamos, un esfuerzo muy importante que hacía la gente que apostaba por la democracia, y renunciando a un montón, digamos, de derechos que les asistían, y con dolor de corazón, porque todos éramos conscientes de que había muchos luchadores que habían perdido la vida, que habían estado en la cárcel, que habían soportado el exilio, y que en ese momento renunciaban a pedir cuentas a quienes habían sido responsables de aquellas cuestiones por culpa, digamos, por culpa de una actitud contraria a las libertades. Y en base a eso, lo que se hizo fue un esfuerzo de generosidad importante para conseguir la democracia y la libertad. También es una barbaridad afirmar que la legalización de una fuerza política, como pudo ser el tema de Euskal Herritarro, fue la consecuencia de que la dictadura había dejado, o el dictador había dejado atado y bien atado el tema de la transición, sino más bien, yo creo que eso es la consecuencia de las luchas que se habían conseguido, y que había una organización que insistentemente, con mucha contumacia, quería seguir manteniendo la lucha armada, a pesar de que se había recuperado la democracia y que se mantenía las libertades, cosa que incluso se actuó con más virulencia que en la propia dictadura. En todo caso, aunque no sea un tema estrictamente personal, quiero decir que los socialistas tenemos nuestra responsabilidad en la consecución de la paz, la llegada de la democracia. Nosotros estuvimos en ese consenso por la Constitución, nos sentimos orgullosos del esfuerzo que hicimos, de la generosidad que demostramos en aquel momento,
Y hoy todavía decimos que lo más importante de todo es seguir disfrutando de ello, y por eso nos parece muy importante que sigamos celebrando la Constitución, porque eso querrá decir que seguimos disfrutando de democracia y de libertad. Y con todo esto, pues es evidente que nosotros no podemos apoyar esta moción, pues porque, como digo, hay una primera parte de condena del franquismo que nosotros estaríamos de acuerdo en hacerlo, en apoyarlo, pero no vamos a permitir, no vamos a consentir que se vilipencie y se degrade el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio de un montón de hombres y mujeres y de partidos políticos que lucharon en su momento contra la dictadura, y que ese reconocimiento pues merece que no sea esto ni siquiera tratado en un ayuntamiento como este, que mucho menos aprobarlo. Y por último, quería reflejar que para las situaciones individuales donde la gente, a pesar de todo, o la ciudadanía, los ciudadanos, que a pesar de todos, ellos a nivel personal o sus familias, quieren un resarcimiento de aquella situación, se ha puesto en marcha la memoria histórica, que es un instrumento a través del cual las personas individualmente o colectivamente pueden acceder a que sus, digamos, sus perjuicios desde un punto de vista moral puedan ser resarcidos por la democracia. Por tanto, insisto, vamos a votar en contra. En relación con la enmienda que presenta la portavoz del PNV, pues a mí me parece que no es una enmienda, porque la enmienda debe tener un texto y una propuesta de resolución, y aquí no figura, y más bien diría que es una pretensión de exculpar al PNV de todas las acusaciones que Bildu hace en esta moción. Y yo creo que aquí no se trata de exculpar a nadie, sino se trata de ensalzar aquello que fue importante para todos y en el que afortunadamente luchamos todos y todas, los que creíamos en la libertad, los que creíamos en la democracia. Por tanto, no es necesaria ninguna exculpación de ningún tipo. Por tanto, también vamos a votar en Eskerrik asko, zuri. ¿Algún grupo quiere intervenir? Eduardo. Muy breve, solamente es porque no había contestado a la moción alternativa presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Simplemente decir que, bueno, es que entiendo que esto no es más que un alegato en el cual está todo su derecho de la actuación del grupo, del Partido Nacionalista Vasco durante la historia de 1936 a 1977. Bueno, me parece estupendo, pero bueno, entiendo que no viene a cuento con la moción en sí. Como la portavoz del Partido Nacionalista Vasco no ha querido entrar al detalle de lo que se estaba presentando, pues se lo voy a respetar y tampoco voy a decir. Gracias, Eduardo. Iván. Sí, muy brevemente. Bueno, primero que lo que con esta moción no buscábamos un consenso, porque si no obviamente hubiésemos hecho como otras veces de interbuscarlo, sino que hemos metido una moción de la plataforma muy plural, muy colectiva, y en el que no tenemos potestad pues, para cambiar una coma. Y bueno, tampoco creemos en los términos de la moción, tal como están escritos, bueno, que se falte al respeto de las personas luchadoras que legítimamente participaron en esa, vamos a llamarla transición, o sea, tal como se le conoce. Sino simplemente, pues bueno, habrá gente que obró bien, habrá gente que obró mal. Entonces aquí se habla de la gente que obró mal. Y sin más, lo único, bueno, pues como dado que esta moción, realmente lo que nos interesaba es mostrar la adhesión a la querella de la jueza Servini de Cubría, pues bueno, no sé si procede votar el punto 6 y 7 por separado. Lo propongo, lo dejo sobre la mesa. Creo que ese punto que estaba en la moción, también está en la alternativa del PNV. Evidentemente hay un hecho que tenemos que tener en cuenta. Cuando se vota el punto
puntos diferenciados hay que tener, a mí me da igual que se voten, no tengo ningún tipo de problema, pero que hay una exposición de motivos es troncal y común para todos los puntos. Se contextualiza los puntos en los que luego se define la moción. Este ayuntamiento se manifiesta su apoyo de a la querella, punto 6.7, ya está. ¿Se retiraría? ¿Se retiraría el texto? No, se vota en el anterior y luego este. O sea, dos votaciones. Pero insisto que la moción tiene una exposición de motivos que contextualiza y luego hay la dispositiva en la que defines los puntos concretos porque el acuerdo plenario tiene que tener una concreción para que luego lo podamos certificar y remitir al que corresponda. La cuestión de motivos es muy sencilla. Dado que se está haciendo esto, pues el ayuntamiento lo apoya o no. Nosotros queremos que no procede por separado, porque es un conjunto, es una argumentación global y si votamos uno, votamos dos. Vale, yo lo propongo, luego vosotros pues obviamente tenéis vuestra opinión. Yo creo que se puede hacer. Ya está. Vamos, igual, como queráis. Bueno, oídas las diferentes propuestas y opiniones, yo creo que lo mejor es someter a votación las dos mociones, o por lo menos los dos planteamientos. El presentado por Bildu, que estaba recogido en orden del día, y por otra parte la alternativa o la declaración alternativa presentada por la portavoz de PNV, Leire Corrales, en el día de ayer. Empezamos a votar la propuesta efectuada por Bildu. Sí. Bien, entonces la moción presentada por Bildu la vamos a someter a votación y luego votaremos la presentada por el Partido Nacionalista. Leire Corrales Botín. Leire Fernández. Flori Núñez. Ainhoa Basabe. Gorka Eguía. Igor. Unai. José Luis Marcos. No. Alesia Castelo. Margarita Lavera. No. Charo González. Isabel Llanos. Maribel, que tienes un tono muy bajito, que no me estoy enterando. Vale. Jesús. Emilio César. No. David Salso. No. Iván Lancho. Amagoya Vélez Certúa. Ernesto Ramírez. Eduardo Andrade Colón. No. Óscar Rodríguez. Ay, perdón, que no está. Josu Vergara. Es. No es, y 3 queda rechazada la propuesta presentada por el grupo político Bildu. Vamos a pasar ahora a votar la que presenta el Partido Nacionalista y en su nombre Leire Corrales su portavoz. Leire Corrales. Leire Fernández. Flori Núñez. Ainhoa Basabe. Gorka Eguía. Igor de Pablo. Unai Lerma. José Luis Marcos. No. Alesia Castelo. No. Margarita Lavera. No. Charo González. Maribel Llañez. No. Jesús Ortiz. Emilio César. No. David Salso. No. Iván Lancho. No. Amagoya Vélez Certúa. Ernesto Ramírez. Eduardo Andrade Colón. No. Oscar no está. Josu Vergara. Es. Bye. Es un país. Falsa palabra. Vale. Así es. Y 12 no es, ¿verdad? Pasamos a votar la siguiente moción presentada por Amagoya Vélez Certúa, en representación del Grupo Municipal Bildu, moción presentada de forma urgente para que se trate en este pleno, relativa en relación al movimiento de Riga. Le doy la palabra para
pasa a votación la misma. Bueno, pues sobre la urgencia de esta moción, bueno, pues como ya este ayuntamiento se ha pronunciado otras veces sobre a favor, se ha posicionado otras veces a favor de los derechos de los presos y las presas, entonces bueno, la urgencia está en esta ocasión, viene motivada, pues bueno, básicamente pues porque día a día se siguen vulnerando los derechos de las presas y las presas, y porque bueno, de momento pues, nos han dado pasos en este sentido, y bueno, y el llamamiento a la manifestación de y porque obviamente y la locura con este pueblo seguramente vamos a diferenciar este pueblo y luego la Como hay una alternativa, se tendría que hacer lo mismo que antes. Primero hay que votar la urgencia. Primero votamos la urgencia, en su caso si sale aprobado, debatiremos y analizaremos las alternativas. ¿Algún grupo quiere intervenir después de la motivación que ha hecho Bildu de su moción? Eduardo. Sí, simplemente para decir que vamos a votar en contra de la urgencia porque no consideramos urgente el agrupamiento ni el acercamiento de los etarras, es decir, de aquellos que no han renunciado a la banda terrorista ETA ni se arrepienten de los crímenes cometidos. Pasamos a votar la urgencia. Leire Corrales, Abstentzioa. Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Abstentzioa. Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, No. Alesia Castelo, No. Marivita Lavera, No. Charo González, Maribel Yáñez, Jesús Ortiz, Emilio César, David Salso, Iván Lancho, Bye. Amagoya Berencia Artúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés Ricoy, Óscar Rodríguez, perdón, Josu Vergara, Abstentzioa. 8 noes, 3 síes y 8 abstenciones. Perdón, no, 9 noes, 8 abstenciones y 3 síes. Por lo tanto, no se valora la urgencia y no se concede. Amagoya Berencia Artúa, en nombre de Bildu, ha presentado otra moción en relación para ratificar una moción plenaria y alguna otra reflexión más sobre el colectivo, o el nombre, mejor dicho, del colectivo de desempleados y desempleadas del Estado. ¿No? He dicho bien el nombre de ellos. Amagoya. Bueno, Iván. Bien, pues bueno, esta moción simplemente es volver a poner lo que este pleno ya aprobó, a ratificar para que este ayuntamiento, esta vez metida por el colectivo de desempleados y desempleadas, que bueno, ya hemos visto que hoy aquí nos han dejado cargos. Pues bueno, entendemos que los puntos que se tratan, bueno, ya sé que de hecho se están hecho las propuestas, ya se está trabajando, la propuesta de cada uno municipal con un trabajo, pero bueno, para dar celeridad y darle cobertura municipal a las peticiones de esta plataforma, que creo que son completamente legítimas y válidas, pues entendemos que este ayuntamiento pues, no vendría más que se ratificase esta decisión, porque además se solicita la convocatoria pronta de una nueva mesa de trabajo sobre este tema, con participación ciudadana y en fin, muy positiva. Entonces pues esperamos que el resto de grupos pues, bueno, valoren la urgencia y que simplemente ratificar una cosa que este pleno ya ha dicho y un poco pues meter un poco, darnos un poco vida a nosotros mismos para ya hacer las cosas un poquito más rápido. Las actuaciones, pues bueno, yo creo que procede bastante aprobarlo. Sobre todo, porque insisto, ya se ha aprobado. Escaritas que va, grupos que quieren intervenir. Sí, bueno, es que nosotros no creemos que esta
esta moción debía de haber sido registrada de forma ordinaria, de forma que hubiera pasado por la Junta de Gobierno local y de forma ordinaria lo hubiéramos metido en el pleno del día de hoy. No creemos que haya ninguna urgencia, ya veremos luego si procede el debate del contenido de dicha moción. No creemos que haya ninguna urgencia porque ya se está trabajando en todos y cada uno de los puntos que la moción cita en el mismo texto. Si no hay ninguna intervención más, pasamos a otra urgencia. Vamos a tratar el punto de Peñarello Corrales, Leire Fernández, Lori Núñez, Ainhoa Basabe, Jorge Guía, Igor de Pablos, Unai Desmar, José Luis Marcos, Sí. Alexia Castelo, Sí. Marilita Lavera, Sí. María Rosario González, María Isabel Yáñez, Sí. Jesús Ortiz, Emilio César, David Salso, Sí. Iván Mañana nos vemos. Magoya Pérez de Cuba, Bye. Ernesto Ramírez, Bye. Pedro Andrés Ricoy, Óscar Rodríguez, perdón, Jesús Vergara, Abstenció. 13 síes, perdón, 12 síes y 8 abstenciones. Sí, señor. Falta uno. Vamos. Venga. No. Pasamos a abordar el fondo del asunto. Así no salen las casas luego. Ni es que era tantillo nada, pero... Bueno, pues oso labur besterik gabe. Hau onartu genuen bere gunean, eta espero gaur ere onartzea. Eta esaten dena da, bueno, pues hori azkeneko hartzen dena, hori besterik gabe, berbestea, ja da pasada ia urte bat, martxoan onartu genuen mozioa, eta honek ere lotzen du, urtarriak amaika baino lehen, osatu behar dela, mahai bat, oso guztia lotzeko, eta honek, behartzen du udaletxeak, hori ospatzea, mahai hori ordan uste dugu, oso positiboa dela, nolabait, tresna hau erabiltzea, edo gainera, herri plataforma batek tresna hau erabiltzea, horrelako gauza zabiltzeko besterik gabe. Eta, bueno, esan da, hemen daude, egia da lan dela, ekin dela ikuste, edo gukuste, besterik gabe, azkarro, ez dut esaten, moinante egin dela, egon gaiteke operro duetu, baina, gauzak berba da azkarro, eta, batez ere hori, badukagula ja da, gure poltsa eta gure puntua, eta, besterik gabe, hau da solik, hori plataforma batek sartu duen, eta egin duguna da, komentara egin den. Orduan, espero dut onartzi, eta berestea. Martxoan, berri duki behin dela urte bete bat, onartu zer, emozio. Eskerrik asko, Iván. Eduardo. Sí, bueno, como es normal, no tengo ningún problema en que nos ratifiquemos lo que ya votamos a favor en su día. Evidentemente, nosotros no hemos cambiado de opinión ni vamos a hacerlo. Ahora, lo que sí no comparto es del punto número 2, lo de la convocatoria de una mesa de trabajo de grupos municipales con y sin representación, sindicatos. Hombre, es que me gustaría saber, está hablando de una mesa de una forma muy ambigua, no se concreta quién es ni cómo, y lo que más me preocupa es que hasta ahora las mesas de trabajo que hemos visto que se han ido creando y funcionando, pues ha sido un poco, no voy a decir papel mojado, pero tampoco grandes resultados. Entonces, a mí desde luego lo que me causa problemas es ese punto número 2. Lo voy a repetir, en cuanto al punto número 1, evidentemente nos ratificamos totalmente en lo que ya aprobamos en su día del 23. Eskerrik asko, Eduardo. José Luis. Bueno, nosotros lo que queríamos decir es que
este debate en el fondo tiene su origen o es herencia de los problemas que venimos arrastrando por cómo se está gestionando los problemas de empleo en este ayuntamiento. Ya lo dijimos cuando se hizo el debate presupuestario, que no era posible atender las necesidades y los problemas que hay en el municipio desde el punto de vista de empleo, siendo un municipio con la tasa más alta, sin incorporar en los presupuestos una partida que reflejara claramente la voluntad, el compromiso y la responsabilidad del equipo de gobierno y de la corporación en su conjunto por los temas de empleo. En ese sentido, pues nos parece que hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado y aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que todo lo que es la acción de gobierno pues ha estado encaminada en dirección contraria a lo que debiera haber sido. Hemos renunciado a partida presupuestaria, se han paralizado las obras, se renuncia a las subvenciones y ahora, para más INRI, en lugar de estar pactando con las empresas posibilidades de ingreso de los trabajadores parados de ese Estado en sus plantillas, pues les estamos incrementando los impuestos. O sea que me imagino que estarán encantados por lo que les ayudamos para que luego vayamos a pedirles ayuda. Los acuerdos que yo creo que no procede que ratifiquemos absolutamente nada, porque los acuerdos no hay que ratificarlos, hay simplemente que cumplirlos. Y aquí lo que hay que exigir es que los acuerdos se cumplan, y para cumplirlo hay que tener compromiso respecto a las decisiones que se adoptan en ese pleno y voluntad política para hacerlo. Y yo creo que en este caso está faltando todo. No hay compromiso, es evidente, porque de todo lo que se planteó en su momento no hemos hecho absolutamente nada más que encargar a una empresa que haga un estudio para que nos explique los problemas de paro que tenemos en el municipio, que por cierto los sabemos todos, los conocemos todos y conocíamos perfectamente todos cuál era la situación y el enmarque de cada uno de ellos. Se denota falta de responsabilidad, pues porque ante un grave problema como es el del desempleo, pues en lugar de estar dando respuestas a los parados y paradas, pues no lo estamos haciendo y por tanto pues estamos en una situación en la que no estamos atendiendo las necesidades que plantean eso. Y falta voluntad política porque hay una serie de compromisos que nosotros aquí lo hemos dicho ya. Todos los puntos se pueden poner en marcha sin ningún problema. Nosotros solo establecimos una serie de limitaciones al punto 4 porque dijimos que crear la mesa de contratación no era posible, porque la mesa de contratación es una mesa institucional que figura con criterios de participación que es exclusivamente interna y que esa mesa había que transformarla por de información y participación donde todos los agentes sociales pudieran aportar ideas respecto a las soluciones que se pueden dar. Pero tener un firme compromiso aprobado en el Pleno, eso lo tenemos y lo asumimos en su momento y lo que hay que hacer es materializarlo. Como decía, la radiografía la hicimos en su momento, la tenemos y ahora estamos gastando dinero de manera innecesaria que podíamos dedicar a otras cosas. Crear una bolsa de trabajo, se puede crear una bolsa de trabajo porque en la legislatura anterior se elaboró para dar respuesta a situaciones excepcionales que se generaban como consecuencia de la incidencia del desempleo, pues creamos una bolsa de trabajo autónoma en la que recogíamos, además de los criterios generales del INE en aquel entonces o de la Lanbide ahora, se recogían otros criterios como que era la situación familiar o las situaciones de emergencia que pudieran ir surgiendo y que todos las podíamos valorar. Que la lista de la bolsa de trabajo sea pública, nosotros dijimos que siempre que se trate de una lista exclusivamente de nombres y apellidos, que era posible, pero que si se trasladaba, se pretendía trasladar otra serie de datos, no era posible porque había que respetar los derechos de las personas a su intimidad y por tanto eso no era posible. La metodología de la lista de contratación también era posible, es posible ponerla en marcha y por lo tanto no hay ninguna pega, o sea que lo que hay que hacer es adoptar la decisión y tomar la decisión política de que esto se ponga en marcha y empecemos a actuar y a trabajar en la dirección que en su momento nos habíamos marcado y que es lo que nos tiene que llevar a dar respuestas a los problemas, si no
marearles, porque lo que estamos haciendo es marear los problemas pretendiendo que de esa manera se solucionen solos, y eso no va a ser posible. A pesar de que hay que reconocer que el problema de desempleo es un problema que nos supera a todos, que el ayuntamiento no tiene capacidad para resolverlo por sí mismo, pero que sí tiene los instrumentos necesarios para, en algunos casos, suavizar los efectos en algunos colectivos, en algunas personas, y en otros casos incidir hacia las empresas para que tengan una mayor sensibilidad con los problemas de este municipio y con otras instituciones. Recasco, José Luis, Leire. No miremos hacia atrás, José Luis, no hablemos de lo único que hace el equipo de gobierno es contratar a una empresa para que haga un estudio. Todo eso fue mucho anterior a que este pleno aprobase esa moción por unanimidad. No miremos atrás cuando dices que ese ayuntamiento creó una bolsa de trabajo. Claro, habría que saber de qué forma se utilizó esa bolsa de trabajo. Eso me gustaría saberlo a mí. Lo que sí sé es que a pocos o a ninguno se contrató para esos planes de Zapatero de esa bolsa de trabajo. Eso creo que es lo que se sabe. ¿Cómo se gestiona esa bolsa de trabajo? Algún día lo sabremos o nos explicarán cómo se gestiona esa bolsa de trabajo. Por lo tanto, para que no haya transparencia y para que haya dudas sobre la gestión de una bolsa de trabajo que no creemos conveniente, porque ya existe un organismo oficial como es la ANVIDE, que gestione, que tiene todos los datos de los desempleados de Euskadi, no vemos necesario ni conveniente crear ninguna bolsa de trabajo, porque duplicidades sobran. De todas formas, creo que no es nuevo nada de lo que estoy comentando, ya que en el pleno de marzo, donde por unanimidad se aprobó los 9 puntos que hoy de nuevo se traen a ratificar este pleno, ya advertimos que algunas de las peticiones que realizaba Sestao Cola, Gabito y Elkartea eran factibles, pero que otras nos parecían muy complicadas de llevar a la práctica. Así se lo hemos trasladado y se lo trasladamos en su momento desde un inicio al propio colectivo y aquí en el pleno, porque consta en acta, para no dar falsas expectativas a nadie, ni a un colectivo que somos conscientes de cómo lo están pasando, ni a nadie de este municipio, a ningún ciudadano ni ciudadana de este municipio que tenga acceso o que pueda leer aquella acta. Esa misma coherencia hemos mantenido en todos y cada uno de los contactos que con ese colectivo llevamos manteniendo desde el mes de marzo. En aquella moción que aprobamos en el mes de marzo se solicitaban varias cosas al ayuntamiento y la más insistente desde entonces ha sido la creación de una bolsa de empleo cuyos datos también se decía que fuesen públicos. Dijimos que nos surgían muchas dudas con este punto y después de consultarlo con personas vinculadas al área de empleo, la conclusión a la que hemos llegado, repito, es que no tiene ningún sentido crear una bolsa de trabajo y sí me gustaría explicar con más detenimiento cuáles son las razones para decir que no tiene sentido esa creación. Ya existe como tal un listado oficial con todas las personas desempleadas de Sestao. Lo tiene la ANVIDE, y recordemos que desde el mes de enero también la ANVIDE gestiona la renta de garantía de ingresos y otras prestaciones. Por lo tanto, la ANVIDE tiene a su alcance la información necesaria para conocer la situación socioeconómica de las personas desempleadas de nuestro municipio. Así pues, desde el respeto que nos merece la propuesta, no nos parece para nada coherente que desde el ayuntamiento caigamos en ninguna duplicidad haciendo una bolsa de trabajo que ya existe y que gestiona la ANVIDE. Recordemos que la ANVIDE es la institución oficial competente para gestionar las políticas de empleo en Euskadi y no los ayuntamientos. Los recursos económicos disponibles, en este caso en los ayuntamientos, cada vez son menores. Por lo tanto, de ahí viene la importancia de gestionarlos de una forma correcta. Por ello, los pocos recursos, me reitero, que tiene el ayuntamiento, en este caso nuestro ayuntamiento, no los deberíamos de dedicar a hacer el mismo trabajo que ya está haciendo la ANVIDE, sino a aportar un producto de valor añadido en la lucha contra el desempleo. En este sentido, deberíamos dirigir nuestro esfuerzo a cuestiones como la identificación de oportunidades de empleo a empresas, a dar difusión a los planes de formación que se ponen en marcha en nuestro entorno y ofrecer toda la información que llegue a nuestras manos y pueda ser de utilidad para las personas desempleadas a través de los canales de difusión que tengamos a nuestro alcance. También es importante apuntar que en aras a la Ley de Protección de Datos no es posible publicar así alegremente los nombres y apellidos de la gente, muchísimo menos su situación económica personal. Hemos preparado
un primer paquete de 150 cartas para enviar a las empresas, a las principales empresas de nuestro municipio, empresas y comercios, así como aquellas empresas también que han tenido o tienen vinculación con el ayuntamiento porque prestan algún servicio municipal. En esas cartas se hace un llamamiento a las empresas destinatarias a priorizar la contratación de personas desempleadas de nuestro municipio en caso de que necesiten la incorporación de nuevo personal. El ayuntamiento está trabajando también en la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos administrativos de los contratos, de modo que la contratación de personas desempleadas de nuestro municipio sea valorada por los técnicos, por los servicios técnicos. Por poner un ejemplo, fruto de las conversaciones mantenidas con la empresa que está renovando la acera del Charro, hemos conseguido que entre a trabajar una persona a dicha obra cuya selección se ha realizado a través de la ANVIDE como organismo oficial de empleo. Y ese es el camino. Maribel, si quieres hablar en el turno del Partido Socialista, pides la palabra tú, pero es que llevas todo el turno, es decir, que el murmuro llega un momento que llega... que si quieres hablar, pide la palabra, que no hay problema, que te Me extraña muchísimo qué pasa, que soy la única, por ejemplo, es que no porque sé. está todo el rato la gente y me lo dices a mí, estaba comentando con Ernesto ahora, si no puedo, No digo, perdona y me lo dices. que puedes hablar lo que lo pide el turno, nada más. Pero es que solamente me lo has dicho a mí, que yo sepa que hablamos es todos. que llevo 5 minutos de escuchar entre No, 5 minutos no llevas. Continúa, Ley. Qué ricasco. Decía que, bueno, pues que hemos conseguido pues, que una persona entre a trabajar en esa empresa para la realización de dichas obras a través de la ANVIDE, es decir, haciendo el proceso correspondiente a través de la ANVIDE como organismo oficial en materia de empleo, organismo oficial competente en empleo. Y ese es el camino que pensamos que se debe de seguir. En cuanto a la posibilidad de constituir una mesa de trabajo para debatir y aportar ideas sobre el empleo, ya existen, ya se reunieron grupos de trabajo, mesas de trabajo con participación ciudadana creados al albor, eso sí, del Plan Local de Empleo, que nos gustaría seguir manteniendo con actividad. Ese fue nuestro compromiso y no ha cambiado, no ha variado ni un ápice dicho compromiso. Por tanto, si ya existen grupos de trabajo, foro de participación, que ya se ha reunido y ya ha sacado unas conclusiones, no sé si tiene mucho sentido crear una mesa de trabajo para tratar el mismo tema. Existe un compromiso firme en convocar en el mes de enero ese foro de participación que, aparte de los miembros que fueron los participantes en la última época, foro que se creó por iniciativa de la ANVIDE, haciendo caso a lo que decía la resolución para solicitar subvención, añadiremos más participantes que son los que ya tomaron parte antes de verano en las mesas de participación que todos conocéis. Lo que no tiene ningún sentido es dar vueltas a lo mismo. Existe un foro de participación al cual se van a incorporar nuevos participantes, existe un compromiso firme de esta delegada y de este equipo de gobierno en que se convoca en el mes de enero y así es. Por lo tanto, dejemos de dar vueltas a lo mismo porque ya existe dicho compromiso. A modo de conclusión, me gustaría recordar que nuestro compromiso con el empleo se asienta en 2 pilares que además son 2 pilares que han sido acordados con las instituciones y los agentes de este municipio. Uno de ellos es la máxima transparencia, la selección de las personas participantes en los programas de empleo promovidos desde el ayuntamiento, y 2, el establecimiento de cláusulas sociales que ayuden a conseguir la máxima colocación de desempleados desestados de las contrataciones generadas por el ayuntamiento y en especial de personas en riesgo de exclusión. En estas 2 líneas estamos trabajando y puedo adelantar que incluso dentro de poco pondremos en marcha un sistema de aviso vía SMS que permitirá mandar información de asuntos relacionados con el empleo a las personas que están registradas, eso sí, en la base de datos de Bearritza. Por eso, desde aquí hacer un llamamiento a todos los desempleados y desempleadas que están apuntados en Bearritza y a quienes no lo estén, que lo hagan para que actualicen sus datos y de esta forma puedan ser informados y recibir mensajes en su teléfono móvil. En cuanto a las cláusulas sociales, como ya he comentado con anterioridad, es un tema que estamos en ello y que los próximos pliegos comenzaremos a aplicar. Caricas, Leire, conclusión de intervenir. Eduardo. Bien, en primer lugar, decir que sí es cierto que al motivo de parados en marzo se les transmitió que había algún punto o parte de algún punto que podía tener un difícil encaje legal. Eso es cierto, se transmitió,
pero también se le dijo que se iba a hacer todo lo posible por intentar buscar ese encaje legal. En cuanto al tema de la bolsa de trabajo, no es encaje legal, es voluntad política. La voluntad política ha dicho que no, porque ya está la bolsa de trabajo de la ANVIDE. Es curioso que fue aquí, si no recuerdo mal, antes del verano, cuando estábamos hablando de la RGI y demás, desde el Grupo Nacionalista Vasco se cuestionaba el mal funcionamiento de la ANVIDE, cómo la ANVIDE no funcionaba bien, cómo la ANVIDE tenía muchas deficiencias. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que no vamos a hacer esa bolsa de trabajo porque ya la tiene la ANVIDE. Igual la situación de ese Estado implica, no voy a decir duplicidad, pero un doble esfuerzo si hace falta. Y hombre, también puede ser que, teniendo en cuenta que el maravilloso PNV ha entrado hace una semana en el gobierno, pues igual en una semana ha cambiado la ANVIDE. Y ahora es algo maravilloso, muy funcional y con el que podemos estar totalmente seguros y convencidos los que hace menos de un año no lo estaban. Gracias por lo de maravilloso. Iván. Grábalo. Perdona, no nos caen los anillos para darle la razón a la teca, ¿eh? Porque la tiene. ¿Qué es histórico? ¿Qué es histórico, perdona? Las personas están por encima de las siglas. Sí, señor. José Luis. Sí, yo quería decir varias cosas. Primero, recordar a la portavoz del PNV que creo que o no se ha leído bien los papeles o simplemente está mintiendo. Porque ella sabe perfectamente que en la legislatura anterior se contrató parados porque era una exigencia, porque había unos porcentajes que había que contratar y las empresas que no lo hacían tenían una sanción. Que nosotros hemos aplicado siempre lo que no ocurrió cuando llegó el PNV. Y no quiero volverlo a recordar aquellos 154.000 euros que se perdonaron. Bueno, 154.000 no, porque el 1% sí que pagaron, o el 10%. En segundo lugar, quería decir que la lista o la bolsa de trabajo que se reclama y que se aprobó en su momento no tiene ningún coste. Eso lo puede hacer perfectamente Bearguincha, como lo hizo en la legislatura anterior, sin ningún coste para el ayuntamiento. Y si Bearguincha no tiene tiempo para hacer el plan de empleo, que era recoger simplemente una serie de directrices que le habían fijado y ponerlo en un documento curioso, y tampoco tiene tiempo para hacer la bolsa, pues entonces a ver qué trabajo es el que hace Bearguincha, porque a lo mejor tenemos que explicarlo. Segundo lugar, la bolsa se creó de manera abierta y se creó para recoger las situaciones excepcionalmente graves que tenían las y los ciudadanos, las y los parados de este municipio y que estaban en una situación de riesgo de exclusión por distintas causas. Eso se hizo a través del registro y esa lista lo que se hacía era trasladarlas a los empresarios cuando estos demandaban personal, en función de la profesión que reclamaban. Y por tanto, y hay pruebas evidentes de que se contrató a personas. Por tanto, no se puede decir sin faltar a la verdad, sin mentir, que no se contrató a nadie. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo es claramente insuficiente. Desde mi punto de vista es claramente insuficiente. Reconociendo que el ayuntamiento tiene limitaciones para hacer frente a los problemas del paro, sí que tiene instrumentos que puede utilizar que no ha utilizado. Y los he dicho antes y lo reitero ahora. Hay que hacer una programación presupuestaria distinta, no hay que renunciar a aquellos medios que se tienen que son generadores de empleo y que son complementarios donde puedan existir. Hay que exigir a las instituciones que en función de la situación especialmente grave que tiene el municipio, que es excepcional porque somos el pueblo con mayor tasa de paro de todo Euskadi, incluso por encima de la tasa de paro del Estado, tienen que asumir un compromiso diferente. Y nosotros cuando gobernábamos lo hicimos y fruto de ello fueron la cantidad de empleos que se crearon. Y finalmente quiero recordar que la contratación de la empresa no es una cosa del pasado, es una cosa del presente, porque os recuerdo que la última contratación que se ha hecho ha sido en el mes de agosto. Y eso es antes de ayer. Gracias, José Luis. Para terminar, Lidia. Sí, este recasco. En ningún momento he puesto en
duda a José Luis que en la anterior legislatura no se contrataría a desempleados del municipio. Era una de las condiciones. Es cierto que los decretos de Zapatero, las órdenes exigían. Eso en ningún momento lo he puesto en duda. Lo que he puesto en duda es la forma de gestión de esa bolsa, porque que se haga una lista de 429 personas desempleadas en situación de riesgo de exclusión, como nos has dicho tú en tu segunda intervención, y pasarle así como tal, en función de las profesiones a la empresa, ¿qué nos asegura eso? Eso requiere un seguimiento, eso requiere una gestión transparente que creemos que no se hizo y para lo mismo no vamos a volver a hacer nosotros. La forma transparente de actuar es a través del organismo oficial competente en empleo, que es Lanbide. Si no gusta cómo funciona Lanbide, primero informémonos, vayamos a donde Lanbide, asegurémonos de que realmente no nos gustan las formas e intentemos caminar juntos y buscar la mejor solución y la mejor coordinación posible con Lanbide. Lo que no pretendamos es perder esfuerzos ni dedicar esfuerzos a cosas que ya hacen otras instituciones. Dediquémonos a lo que nos corresponde, a lo que el ayuntamiento es competente. En fin, vamos a votar en contra de esta moción, no porque estemos en contra, ni muchísimo menos, como ya lo he explicado, lo expliqué en marzo, lo he vuelto a explicar hoy, sino porque en lo que respecta a competencias de los ayuntamientos, en lo que respecta a la competencia de este ayuntamiento, ya estamos haciendo lo que está en nuestras manos. Siempre hay mucho más por hacer, siempre se puede dedicar más esfuerzos, en eso trabajaremos. Hay cosas que se mencionan en la moción que ya se están haciendo, redacción de un texto para incorporar en los pliegos de contratación para que se pida un compromiso a las empresas con el empleo del municipio, foro de participación que ya existe un compromiso también para que siga trabajando a partir de enero. El ayuntamiento, vuelvo a repetir, y es lo más importante y que lo que me quiero quedar, lo que debe hacer es redoblar sus esfuerzos y en eso vamos a trabajar, en buscar con el resto de instituciones y en eso estoy totalmente de acuerdo, José Luis, en tu última parte de intervención, redoblar sus esfuerzos en buscar con el resto de instituciones y agentes sociales oportunidades que generen empleo en nuestra comarca. Buscar oportunidades y transmitirlas e informar de ellas a todos los desempleados y desempleadas de este municipio. Ese es nuestro objetivo y en eso trabajaremos. Difundir los planes de formación que se pongan en marcha en nuestro entorno. Ofrecer a toda la ciudadanía, a todos los desempleados y desempleadas, información que llegue a nuestras manos y que pueda ser de utilidad para ellos, a través de todos los canales de difusión que tengamos a nuestro alcance. Con esta moción lo que se pretende es ningunear a Lanbide. Repito, si no gusta cómo funciona Lanbide, vayamos todos de la mano a Lanbide y coordinémonos. Y Eduardo, en ningún momento se puso en duda que Lanbide no funcionaba. En materia de empleo, se puso en duda que había poca coordinación con los ayuntamientos en materia de ayudas, en materia de RGI. En eso se puso en duda la labor de Lanbide. En ningún momento se puso en duda la labor de Lanbide en materia de empleo. Pero aún así, me reitero, en caso de que se crea que Lanbide no funciona, vayamos de la mano, acudamos a Lanbide y hagamos que funcione mejor. Eso sí, ahora mismo Lanbide, en manos del gobierno vasco, liderado por Íñigo Urkullu, intentaremos que sea un organismo de lo más eficaz posible, que funcione lo mejor posible. Por lo tanto, lo único que se va a hacer es ningunear a Lanbide. Lanbide es la institución oficial competente para gestionar las políticas de empleo en Euskadi. Eso sí, si en ese sentido los grupos de este ayuntamiento quieren negociar, ofrecemos una negociación para que se cambie la moción y le demos una vuelta y aportando que Lanbide sea la institución oficial competente en empleo a través de la cual se hagan los procesos de selección. Esa es nuestra oferta. El hecho de votar que no, vuelvo a repetir, no quiere decir que estemos en contra de esta moción. En su día votamos que sí. Es cierto que votamos que sí, poniendo en duda muchos de los puntos que decía dicha moción. Hemos hablado con técnicos, con asesores en materia de empleo y creemos que muchos de ellos pues, no tienen ningún sentido poner en marcha, como es la creación de una bolsa de trabajo, duplicar la labor que hace Lanbide. Por lo tanto, votaremos que no, no quiere decir
que no estemos de acuerdo, pero lo que decimos es que bueno, no vemos necesario ratificar algo que en su día ya se aprobó y que estamos, la gran mayoría de dicha moción la estamos poniendo en marcha. Reiterar desde el equipo de gobierno el esfuerzo que estamos haciendo desde que hemos entrado a este equipo de gobierno y que nuestros mayores esfuerzos van a ir encaminados a poner en marcha aquellas todas medidas dirigidas al fomento del empleo. Eskerrik asko. Yo creo que está claro el debate. En 2 turnos de palabra. Nos vemos a votar. Ha hecho una propuesta de ley que yo creo que no procede. No procede porque creo que... Vamos a ver. José Luis, si ha quedado evidente de que lo explico. Ha hecho una propuesta a ella, por si podemos llegar a un acuerdo, y yo quiero explicar que no es posible. No es posible, y quiero decir por qué razón no es posible. Porque estamos hablando de dos instituciones que pueden jugar un papel complementario. Que no es que nosotros queramos ningunear a Lanbide, es que Lanbide tiene un sistema de control de los parados que es estrictamente y exclusivamente por antigüedad. Mientras que nosotros creemos que en esta coyuntura el criterio que se tiene que utilizar es un criterio distinto, que hay que tener en cuenta también la situación de las familias y las situaciones de emergencia, que son a las que hay que dar atención. De la misma manera que hemos creado una comisión o una mesa para hablar de los temas de desahucio, porque son una situación de emergencia, también hay una situación de emergencia en los temas del paro cuando son 4 o 5 personas en una familia las que están todas en el paro. Que no es lo mismo que cuando en una familia hay 2, pero hay otro que trabaja o hay 2 que trabajan. Son situaciones distintas y a las que desde aquí sí que podemos ayudar y colaborar y buscar soluciones. Ha quedado claro, José Luis, cuál es la postura de vuestro grupo en relación a la moción o a la ratificación del acuerdo del Pleno. Ha quedado clara la moción del Partido Popular de Bildu y también yo creo que ha quedado clara la postura, en este caso de nuestro grupo, que vemos no necesaria la ratificación de un acuerdo directo con el Pleno, un acuerdo que en algún punto cuestionábamos por su dificultad, su encaje y sus consecuencias directas e indirectas que podía tener en la ciudadanía y, en su caso, en su momento votamos que sí con esas salvedades. De todas maneras, todas estas reflexiones que hemos hecho nosotros como gobierno han sido trasladadas en numerosas ocasiones al colectivo de parados y paradas de Sestao y a todas las personas que con ellos vienen a reunirse con nosotros de una manera periódica, si bien es cierto que en estos últimos 2 meses de manera prácticamente semanal. Es decir, que es una cuestión que hemos defendido y que hemos podido compartir, no solo la delegada con ellos, sino la responsable del Beargincha, que está a mi izquierda, y diferentes representantes del Beargincha, del propio Lanbide Sestao y de otros organismos que han compartido con nosotros la propia incluso mesa y el propio foro que se estableció de dinamización del plan de empleo y que seguiremos compartiendo en las próximas sesiones. Vamos a votar la ratificación que ha presentado de manera urgente Bildu Sestao. Muy bien. Leire Corrales. Es. Leire Fernández. Es. Flori Núñez. No. Ainhoa Basabe. Es. Gorka Eguía. Es. Igor de Pablo. Es. Unai Lerma. Es. José Luis Marcos. Sí. Alesa Castelo. Sí. María Victoria Talavera. Sí. Rosario González. Bye. Isabel Yáñez. Sí. Jesús Ortiz. Bye. Emilio César Ferreiro. Sí. David Salso. Sí. Iván Lancho. Bye. Amagoyo Benecertúa. Bye. Ernesto Ramírez. Bye. Eduardo André Ricoy. Sí. Josu Vergara. Es. síes y 8 noes. Queda aprobada, por tanto, la propuesta presentada. Muy bien. Si no hay ninguna moción más, pasamos a los turnos de ruegos y preguntas. Antes de nada, vamos a contestar las preguntas que tenemos pendiente, o por lo menos las que tienen
controladas los concejales y las concejales de la Igor.